Es que creo que hay un problema con el usuario y con el código, porque solo con el link nos podemos conectar, pero a veces no podemos utilizar el link porque estamos en el celu o en la compu y queremos acceder con el usuario y con la contraseña, pero sale contraseña incorrecta. ¿Sí o no, compañeros? Solo Sí, quejándose la por de eso no me tengo, quiere inclusive decir. está mi nombre a nombre de otra persona, porque como entro con el link me sale con otro nombre. Ya, a ver, un momento. Déjenme cambiar ya. Creo que ya sé dónde está el inconveniente. Ya. A ver. 8961. Ocho. Ya no les voy a poner clave porque no ingresa con clave. ¿Ya? Ya, profe. Ahí está. Gracias, profe. Ya les coloqué correctamente para que ya no tengan problemas. Creo que ahí yo le he copiado mal. Ese creo que es el inconveniente, pero ya está corregido ya. A ver, vamos a tomar lista, por favor. Ya, a ver, Bravo, Presente, profe. Grefa, Presente, profe. Ordóñez, Presente. Ushka. Ushka está. Estaba pidiendo el link, creo que tenía algún problema para ingresar. Esperemos entonces. Y Yepes. Presente. Ya, muy bien. Ya, bien, chicas. Bueno, el día de hoy ya íbamos a revisar el contenido, ¿no? Conceptos y definiciones, que es el primer tema que vamos a ir revisando. Para eso, si es que ustedes desean, pueden ir abriendo ahí está Franklin, Joel, Quesada. No les tengo en... Porque yo me voy a entrar desde el celu ya, porque está sin batería la compu. Soy yo, Joan Ordóñez. No les tengo en la lista, pero bueno, ya. Ustedes pueden ir habilitando. No, profe, soy yo, ya me cambié el nombre, soy Joana Ordóñez. Ya, ok. Vamos a descargarnos la guía de estudio o podemos ir siguiendo la lectura, ¿ya? Yo les voy a colocar en el tema, ¿no? En el que vamos a revisar este momento y les voy a ir pidiendo a ustedes que vayamos haciendo lectura de cada uno de los conceptos básicos para poder iniciar ya el estudio de la nutrición, ¿ya? A ver, déjenme mover esto de aquí. Ok. A ver, vamos a empezar con Delis. Ya, algunos de los conceptos básicos que vamos a ir revisando, ¿ya? Para poder iniciar la diferenciación entre alimentación y nutrición es importante que revisemos algunos conceptos y nos vamos a bajar basar en la información que tenemos en el documento de conceptos y definiciones que igual está cargado en la primera parte de la unidad número 1, ¿ok? Aquí tenemos en la guía un resumen del estudio, ¿no? Para que podamos comprender de mejor manera y sobre todo resumir que no resulte una información demasiado pesada para ustedes, ¿ok? Entonces, Delis, no sé si empezamos con leyendo el concepto de alimentación. Ya. A ver, alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hacemos referencia a las actividades conscientes y voluntarias que realiza el ser humano, desde que les selecciona o adquiere los alimentos, para consumirlos de forma natural o después de someterlos a un tratamiento culinario, hasta el momento en que los ingiere, mastica y deglute. Ok. ¿Deglute está bien la palabra? Deglute. Sí, está bien. No había escuchado esa Mastica palabra. y deglute, ¿ya?
Hasta este momento es donde llega el proceso de alimentación, ¿sí? Como dice, bueno, el concepto, ¿no? Nosotros realizamos un proceso de alimentación cuando tengo que cubrir una necesidad de hambre, ¿ok? Si yo necesito tomar alimentos para cubrir una necesidad de hambre, no siempre yo hago una elección consciente, ¿no es cierto? O involuntaria, sino más bien es una elección, ¿no es cierto?, que viene de nuestra parte el saber tomar uno u otro alimento. Si yo tengo hambre, quizás no voy a tomar siempre alimentos que sean del todo saludables, sino voy a cubrir mi necesidad, ¿no es cierto?, con productos que pueden llegar a satisfacerlos. Sí, entonces cuando yo hablo de alimentación estamos hablando de una actividad consciente y completamente voluntaria, porque son ustedes quienes van a decidir los productos, los alimentos que vamos a tomar para cubrir esa necesidad de hambre, ¿sí? Entonces, la primera fase o el primer proceso del proceso nutritivo, ¿no?, que tenemos o que hacemos en nuestro organismo, inicia con la alimentación, con la toma o la elección de alimentos, ¿no es cierto?, como una actividad consciente y voluntaria. Luego de eso vamos a pasar al proceso de nutrición y le vamos a pedir a Dolores que nos ayude ya con la lectura del concepto de nutrición. Nutrición. Nutrición es el conjunto de procesos involuntarios e inconscientes mediante los cuales el organismo digiere, transforma y utiliza una serie de sustancias químicamente definidas que recibe del exterior, formando parte de los alimentos y elimina los productos de transformación de las mismas. Estas sustancias incorporadas al organismo constituyen los materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. A través de este conjunto de procesos, el organismo puede crecer, mantenerse, reproducirse y reponer las pérdidas materiales y energéticas ligadas al desarrollo de sus diversas actividades funcionales. Por lo tanto, la nutrición depende de la alimentación. Existen muchas formas de alimentarse, pero solo una de nutrirse. Todo ser vivo necesita alimentarse para producir las sustancias que necesita el organismo para formar nuevos tejidos, reponer las pérdidas que ocasiona la actividad del organismo y transformar la energía contenida en los alimentos en trabajo, calor y movimiento. Ok, muy bien. Entonces, luego del proceso de alimentación, ¿no es cierto?, cuando yo elijo mis alimentos, ¿viene el proceso de nutrición o se cumple el proceso de nutrición? Esta resulta ya una actividad inconsciente, ya no es voluntaria. ¿Por qué? Porque ya es mi organismo el que va a empezar a descomponer los alimentos que yo tomé en primera instancia. ¿Para qué? Para que sea el intestino delgado que empiece a absorber esos pequeños fragmentos que quedaron del alimento, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante que eso es el nutriente que va a tomar el cuerpo, ¿ya? Pero este proceso, este segundo proceso que nosotros tenemos, ¿no?, ya luego de la alimentación, es completamente involuntario, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir, obviamente, alimentos que sean completos o que cumplan con las necesidades nutricionales para que el proceso de nutrición, obviamente, se realice de la mejor manera o que cumpla con nuestros requerimientos, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado que el proceso de alimentación o el primer paso de este proceso, que es la alimentación, puede estar desvinculado completamente de la nutrición, ¿no? O del proceso de nutrición, porque obviamente va a depender del tipo de alimentos que yo tome, el poder cubrir esa necesidad, ¿no es cierto?, según el tipo de alimento que yo voy a tomar. Recuerden que el momento en el que el nutriente, ¿no?, o el alimento se fragmentó y dio paso a la formación de estos componentes nutritivos, el cuerpo lo va a ir tomando según su necesidad y según el requerimiento que esto tenga, ¿sí? Además de eso, podemos decir que estos nutrientes, cuando ingresan al organismo, van a cumplir estas tres funciones importantes, ya que es el producir sustancias que necesita el organismo, obviamente, para formar tejidos, para formar estructuras, para culminar procesos dentro del organismo. Entonces, por eso es importante que se produzcan estas sustancias de los alimentos y que éstas puedan ser incorporadas. Además de eso, habrán ciertos nutrientes que nos van a ayudar a reponer pérdidas, ¿no?, que se ocasionan por diferentes actividades o funciones que el organismo cumple. Si es que yo, por ejemplo, realizo actividad física, gasto mucha agua, ¿no? En esa agua que yo voy perdiendo nutrientes. Entonces, obviamente, yo voy a tener que reponerlos gracias a la alimentación y posterior a la nutrición, ¿no?
Otros nutrientes también tendrán la función de transformar o de producir energía. ¿Sí? No todos los nutrientes me generan o me producen energía en el organismo. Entonces también tengo que saber hacer una elección consciente, ¿no es cierto?, de los productos que van a generarme energía, de los productos que van a generarme reposición, ¿no?, de los alimentos y de los nutrientes que van a poder generar sustancias importantes en el organismo para cumplir diversas funciones, ¿ya? Entonces vamos viendo que todos estos procesos van encajando, ¿no? Y todo el proceso metabólico o todo el proceso digestivo se cumple con el inicio, que es la alimentación, y posterior a eso la nutrición, en donde vamos a ir tomando esos componentes nutritivos, ¿no es cierto?, de los alimentos, para que se cumplan todas las funciones, ¿ya? ¿Está claro la diferencia entre alimentación y nutrición? No sé si alguien tiene alguna duda adicional antes de continuar. Claro, profe. ¿No? Ok, vamos entonces con el concepto de alimento. Para eso vamos a pedirle a Joana Ordóñez. Ya, profe, ya. Alimento. Se define alimento como cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente, como si no. En esta definición se incluyen las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. Cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamente el alimento durante la fabricación, preparación o tratamiento. Ok, bien, entonces, cuando definimos alimento, asimismo, ¿no? En el proceso de alimentación, yo tomo un producto que cumple esta función de ser alimento, ¿no? Todo producto que pueda ser consumido por el hombre se puede considerar alimento, ¿sí? Incluso aquí, como dice, ¿no? Podemos incluir a las bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Alimento, todo producto que puede ser consumido por el hombre, ¿ya? Pero posterior a eso, ¿no es cierto?, estos alimentos van a dar paso a que se vayan formando, que el cuerpo adquiera, ¿no es cierto?, los nutrientes. Vamos a ver el concepto de nutriente entonces. Le pido a Gaby Ushka que me ayude, por favor, con la lectura de nutriente. Nutrientes son las sustancias enérgicas o no útiles para el metabolismo orgánico que constituyen los alimentos. Estas pertenecen a grupos genéricamente denominados proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, sales minerales y agua. Resulta importante tener en cuenta que no se considera un nutriente al alcohol, a pesar de que sea una fuente de aporte enérgico. Energético, ok, muchas gracias. Bien, entonces todos estos productos que pueden ser consumidos por el hombre, ¿no?, por el organismo, que son denominados alimentos, luego van a dar paso a la formación o a que sea el organismo que absorba estos nutrientes. Todos estos alimentos van a tener total, parcialmente incorporados en ellos, ¿no es cierto?, los nutrientes, y que se van a ir descomponiendo para que el organismo los pueda absorber, ¿sí? Ya aquí ya podemos ver la clasificación de los nutrientes, sobre todo los más importantes, ¿no? Nosotros hacemos una clasificación en los nutrientes entre los macronutrientes y los micronutrientes. Estos no es que los unos son más importantes que los otros, sino que en el caso de los macronutrientes los vamos a necesitar en cantidades mayores, y es por eso que denominamos a estos macronutrientes el grupo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Porque estos tres se deben tomar en cantidades mayores, y sobre todo son macronutrientes porque van a ser los nutrientes que generen energía, ¿ya? La diferencia entre los macro y los micronutrientes, en cambio, es que el micronutriente, dentro del grupo de los micronutrientes, mencionamos a vitaminas y sales minerales que son requeridas en cantidades mucho más pequeñas, no dejan de ser importantes en el organismo, obviamente, pero se deben tomar en cantidades más pequeñas. Y otra de las diferencias que tienen estas es que no van a generar energía. Son importantes en el proceso de generación de energía en el cuerpo, pero no van a generar por sí solas energía, ¿sí? Y aquí nombramos también a un producto importante que, si bien solito como tal el agua no tiene nutrientes, ¿ok? No vamos a encontrar nutrientes en el agua, pero el agua es
un transmisor, un producto en el proceso nutritivo que es importante porque a través de él se van a transportar ciertos nutrientes a través del organismo, ¿sí? Sobre todo en el torrente sanguíneo, entonces necesitamos agua para poder cumplir este proceso de nutrición, ¿sí? Ahora, no solamente el alcohol, pero veremos más adelante también cuando estemos haciendo clasificación ya de estos nutrientes, que hay ciertos productos que son denominados o que tienen esta categorización de ser alimentos que tienen calorías vacías. ¿Por qué llamamos alimentos con calorías vacías? Porque si bien es cierto, aportan calorías, pero no nos aportan ningún otro tipo de nutriente, ¿sí? Y es por eso que no son beneficiosos en el organismo, ¿sí? Todos estos productos que son procesados, que ya han sufrido transformaciones tecnológicas y demás, llegan de pronto a nuestras mesas con características solamente de valor calórico, o sea, que solo tienen calorías, pero no tienen nutrientes porque justamente han sufrido esta transformación, ¿sí? El caso del alcohol es uno de ellos, ¿no? Nosotros tenemos procesos industriales que se dan al alcohol. Inicialmente nosotros podemos tener principios para elaborar alcoholes como, por ejemplo, la papa para hacer el vodka, tenemos la cebada para hacer, ¿no es cierto?, whisky, tenemos un sinnúmero de productos, ¿no es cierto?, que sirven para destilar o para procesar bebidas alcohólicas. Pero por sí solas ya no van a tener un valor nutricional, a excepción quizás del vino y la cerveza, que estos sí son productos o bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, que posiblemente van a tener ciertos beneficios en el proceso nutritivo, ¿sí? Antioxidantes, tienen componentes por ahí que pueden ser beneficiosos en los procesos nutritivos, ¿ok? Pero por sí solos los alcoholes en realidad no tienen un valor nutricional. Calórico sí, pero nutricional no, ¿sí? Una pregunta, profe. ¿Y por qué la cerveza sí? ¿Debido a qué? ¿Al proceso de destilación, a cosas así? ¿O por el hecho de la materia prima? Aunque creo que igual es de cebada, no sé. ¿Por qué? Sí, en el caso de la cebada o, por ejemplo, las uvas que se elaboran, o sea, que se utilizan para elaborar el vino, pues obviamente con los procesos de fermentación que tienen estos, desarrollan ciertos componentes que son importantes en el proceso nutritivo, ¿sí? Y sí mantienen también ciertas características nutricionales propias de los productos con los que se elaboran, ¿sí? Sobre todo el vino ha sido utilizado ampliamente desde años, o sea, es muy remota la utilización de este tipo de bebida, ¿no? Podemos mencionar que los grupos de personas que tienen sistemas de alimentación como las dietas mediterráneas, personas de Italia, toda la parte de Grecia que están, ¿no es cierto?, limitando o que están cerca del Mediterráneo, llevan estos o manejan estos sistemas de alimentación que basan mucho, ¿no?, en el consumo de vegetales, de productos lácteos, de aceite de oliva, de las aceitunas, y dentro de este grupo de alimentos que se consumen están también el vino, ¿no? El vino bueno, tiene ciertos componentes, sobre todo antioxidantes, que van a ser importantes en el proceso nutritivo. Sí, más adelante vamos a ver cómo funciona todo esto, pero sí podemos nosotros reconocer estas dos bebidas con un aporte nutritivo. No es que estamos con esto diciendo que mañana, tarde y noche vamos a tomar cerveza y que nos vamos a nutrir a partir de la cerveza, no. Pero en cantidades moderadas, obviamente, se puede recomendar el consumo, ¿no? Sobre todo del vino. Nadeli se goza. Es que yo sí me tomo una copita de vino diario. Sí, no, hay personas que incluso con estos sistemas de alimentación, ¿no? O sea, no estamos hablando de tomar vino y comer todo tipo de comida que no tenga valor nutricional, no estamos hablando que incorporado el vino, por ejemplo, a estas dietas mediterráneas de consumo de los productos que ya les mencioné, puede haber un beneficio importante, ¿no? Entonces, habría que analizar siempre los sistemas de alimentación antes de poder definir si es que un alimento es o no recomendable en una dieta, ¿no? Entonces, estamos hablando en este momento de nutrientes, estamos definiendo cuáles son los macro, los micronutrientes que vamos a encontrar en los alimentos, ¿no?, que ya definimos anteriormente. Y hicimos un paréntesis un poquito con estas bebidas alcohólicas, ¿no?, para que podamos entender un poco que si bien es cierto, existen ciertos nutrientes que pueden estar incorporados en bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza, no podemos generalizar y decir que todos los alcoholes o los espíritus son recomendables porque no van a tener, ¿no?, este aporte nutricional que el cuerpo requiere, ¿ok? Perfecto. Bien, vamos entonces con la lectura de... Ahí me pasé.
vamos con la dietética. Me tocaba a... Otra vez regresamos al principio. A ver, ¿quién está? ¿Cómo me dijo? Falta la Elena. Ya, Elenito. Yo, profe. Mentira. Dietética es considerada una ciencia de aplicación práctica que aporta los conocimientos adecuados para elegir los alimentos precisos y tomar las cantidades concretas, tanto para... Profe, ¿puede subir? Voy a subir el... Ay, espérenme un ratito. Ya, ahí. Ya. Tanto para individuos como para colectividades, para un adecuado desarrollo según el estado fisiológico y las circunstancias existentes. Por tanto, se podría concluir en que se trata de una ciencia que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en la enfermedad. Ya me perdí. Acá. De esta forma podemos definir dietoterapia como la alimentación de individuos que se encuentran en una determinada situación patológica. Inicialmente, la función principal de la dietética perseguía objetivos terapéuticos. Hoy en día estas más encaminadas hacia fines preventivas y de promoción de la salud. Muy bien. Ya, y antes de poder de pronto concluir a la dietética, no sé si es que de una vez usted mismo nos ayuda leyendo el significado de dieta. Ya. Dieta. La palabra dieta proviene del término en latín dieta y esta a su vez del griego Griego ya no pueden, ya. ¿Qué significa régimen o modo de vida? Hoy día entendemos como dieta el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren, formando hábitos o comportamientos nutricionales, por tanto, parte de su estilo de vida. Así pues, podemos usar esta palabra para referirnos a cualquier ser vivo, no solo al ser humano. Centrándonos en el ser humano, podemos distinguir diferentes factores que condicionan la dieta de cada persona: social, económico, personales, culturales. La palabra dieta suele tener connotaciones negativas, ya que se suele confundir con un régimen especial para bajar de peso o para tratar ciertas enfermedades. En este caso, estaríamos hablando de una modificación personal del ámbito de alimentación, es decir, una modificación de la dieta. Muy bien. Quiero que hagamos un poquito de énfasis en esta parte de aquí. Sí, creo que esto de aquí es una de las ideas, ¿no es cierto?, que tenemos siempre que hablamos de una dieta. ¿Qué dicen ustedes? ¿No es cierto? Que siempre es negativo o siempre estamos pensando en que si tengo que tomar o hacer una dieta, quizás me tengo que matar de hambre, tengo que cambiar demasiado mis hábitos, ¿no es cierto? Siempre la veo como algo negativo, ¿no? Y es por eso que quería tomar este concepto también antes, para entender que hoy en día la dietética pues no se centra en situaciones como de hambre o en situaciones en donde tengo que consumir alimentos que no me agradan, sino más bien se hace referencia a que todo el régimen nutricional que yo debo mantener para poder cubrir mi necesidad de nutrición, de calorías, ¿no es cierto?, tiene que ser tomada de una forma positiva, ¿ya? A ver, una de las cosas que quiero que ustedes tengan claro ahora al inicio del estudio de la nutrición es que nosotros no vamos a trabajar con dietas, ¿sí? Sino lo que vamos a hacer es más bien buscar qué tipo de régimen alimenticio, ¿no es cierto?, puede cambiar ese estilo de vida, ¿ok? Y sobre todo puede crear situaciones positivas en mi vida, ¿ya? No quiero que piensen que vamos a hacer dietas o vamos a hacer, ¿no es cierto?, sistemas de alimentación que caigan en este error, sino más bien en que busquemos cubrir una necesidad, ¿sí?, según los porcentajes de recomendación de cada uno de los nutrientes que vamos a tener.
Con esto lo que quiero decir es que no nos vamos a matar de hambre, no es la intención el matarnos de hambre, no es la intención solamente cambiar nuestro sistema de alimentación a comer productos vegetales, a productos que no tengan sabor. Los sistemas de cocción tienen que ser adecuados, sí, estamos en lo correcto, pero podemos ir haciendo uso de diferentes sistemas de cocción siempre y cuando yo cumpla con ese requerimiento de energía y ese requerimiento nutricional, ¿sí? Entonces, no queremos entender a la nutrición o no queremos entender a la dietoterapia o a la dieta como que tenga esa connotación negativa, ¿no? Sino más bien entender que tenemos que cubrir una necesidad, ¿sí? Y que tenemos que encontrar los alimentos más adecuados para poder hacerlo. De esa manera vamos a cumplir con el proceso de nutrición. Y obviamente no podemos dejar de lado, ¿no? Que hay muchos factores que van a influir muchísimo en esta elección que tengo yo de alimentos y en cómo me voy a nutrir, ¿ya? Porque factores sociales, económicos, personales, culturales van a influir muchísimo en la calidad de mi dieta, en la calidad de mi régimen alimenticio, ¿sí? Hay muchos factores sociales hoy en día, creo que sobre todo las mujeres estamos, ¿no? Siempre regidas a esta sociedad que pide que seamos delgadas, que pide que seamos fit, que pide que cumplamos, ¿no es cierto?, con cierta situaciones o que de pronto, no sé, seamos voluptuosas y demás. O sea, son características sociales que siempre exigen que nosotros, sobre todo como mujeres, siempre cumplamos con un estereotipo, ¿no? Entonces, creo que la parte social o este factor social influye mucho en el tipo de alimentos que tomo. Además de eso, los factores sociales, por ejemplo, como en la ciudad que vivimos, en el país que vivimos, en la zona en la que estamos, ¿no es cierto?, situadas, también influye muchísimo en la calidad de la dieta que vamos a tener. Factores económicos, porque obviamente si tengo más poder adquisitivo, obviamente voy a poder conseguir productos que van a ser más beneficiosos para mi salud, ¿no? No creo que todos tengamos, por ejemplo, acceso a productos como frutos secos, a aceites que tengan una buena calidad de ácidos grasos, ¿no? Son productos que quizás tienen un costo mayor en el mercado, ¿sí? Pero podemos ir viendo alternativas que tengan estos mismos principios nutritivos, ¿no es cierto? Pero que de pronto sean más económicos y que podamos nosotros adaptar a nuestra dieta. Factores personales, ¿no es cierto? También hay muchos factores personales, creo que es uno de los factores más importantes en la calidad de la dieta, ¿no? Por ahí muchas veces tenemos a nuestra familia que no sé, le gusta, por ejemplo, comer en abundancia o le gusta comer, ¿no es cierto?, de pronto comida chatarra o constantemente, ¿no? Entonces, no, estos factores personales influyen muchísimo. Tenemos al novio que le gusta comer, ¿no? Entonces, todos esos factores personales influyen mucho. Factores personales también influyen mucho en la calidad de la dieta de los niños, ¿no? Aquí también entra el factor social, ¿sí? Que es importante el momento de definir, por ejemplo, lo que come el niño. Nosotros somos quienes decidimos este momento, pero si estamos dándole al niño ese modo de vida, ese modo de tomar los alimentos, obviamente él no va a tener, ¿no es cierto?, un buen futuro. Entonces, estos factores son súper importantes en el momento de definir el tipo de dieta y es obviamente necesario pues considerarlos, ¿no? El momento de poder elegir los alimentos. Y finalmente los factores culturales. Un japonés no come igual, ¿no es cierto?, que un latino. No come igual. Vamos viendo algunos países europeos, ¿no es cierto? Los nórdicos, por ejemplo, tampoco tienen un sistema de alimentación como el nuestro. ¿Sí? El latino siempre es más gordito, ¿no? Es más de comer, de mezclar mucho los carbohidratos. Nosotros nos contentamos cuando tenemos la porción de arroz, ¿no es cierto?, la porción de papas junto al arroz. Nos enojamos si no nos dan mote con la sopa, ¿no es cierto? Y la sopa tiene que tener papas, o sea, tenemos esa costumbre, esa cultura en el equilibrio de los alimentos, ¿no? Pero podemos comer todo eso en una comida, lo podemos hacer, pero podemos ir colocando cantidades menores, ¿no es cierto?, para yo poder tener el agrado de comerme la sopa con el mote, pero ya no me como los 200 ml de sopa que me ponen en el plato, sino me como tal vez la mitad, ¿no? Hoy día como Más equilibrado.
como arroz, pero voy haciendo ese equilibrio, voy cambiando, ¿no? Los productos para poder lograr ese equilibrio de los alimentos. ¿Alguien me iba a decir algo? Dolores. No, justo eso le iba a decir, que estamos acostumbrados así, o sea, no a equilibrar la porción, sino a de todo ponerle un montón, porque es como la costumbre de, bueno, yo digo en mi casa, yo tengo dos hijos adultos ya varones, entonces en mi casa todos comemos un platote de sopa y un platote de arroz y unos vasotes de jugo, o Claro, sea, todito, así es. Sí, eso. sabiendo que está mal, pero igual comemos. Más aún, por ejemplo, tenemos la costumbre, y eso es un factor cultural súper arraigado a nuestra cultura. Por ejemplo, cuando damos a luz nosotras como mujeres, qué nos tienen? Comiendo en la cuarentena de caldo de pollo, y al caldo de pollo le echan todo, ¿no? O sea, le ponen todo y que tenemos que comer mucho para que podamos generar leche y todo. Entonces, tenemos esa costumbre, ¿no? Y que mientras más como es más, cuando antes de pronto eso no causaba mayor problema en las mujeres, pero hoy en día vemos que hay muchas condiciones, patologías que aparecen, sobre todo en mujeres embarazadas, porque no se equilibra la alimentación. Antes, que decían nuestras abuelitas, mientras más comíamos y estábamos gordas, ya no nos podíamos ni levantarse de la cama, era mejor porque de pronto el niño iba a nutrirse mejor, ¿no? Pero hoy en día, que estamos expuestos a tantos productos procesados, a tantos productos con altos contenidos de grasa, altos contenidos de azúcar, ya no sucede. Ahora ya no es que esa condición de estar gorditas en el embarazo es positiva, sino más bien es negativa, porque está generando problemas y condiciones, patologías que ya no se pueden tratar, ¿no es cierto? Y que de pronto degeneran a la persona. Entonces, hay que cambiar un poquito esa idea, ¿no? De que yo puedo comer todo, pero en cantidades pequeñas. Y si quiero comer, ¿no es cierto?, mi cantidad de carbohidratos en mi almuerzo, en mi comida, y tengo mote, tengo arroz y tengo yuca, pues puedo comer las tres, sí, pero en cantidades menores para poder sumar esa recomendación, ¿no? Pero no abuso de los productos, porque la cuestión que nosotros como profesionales gastronómicos es que siempre obviamente vamos a tener gusto por comer, vamos a tener gusto por ofrecer alimentos sabrosos y todo. Lo puedo hacer, puedo tomarlos, puedo tener esos productos dentro de mis comidas, pero en las cantidades, ¿no es cierto?, de recomendación. O si es que, por ejemplo, estoy haciendo consumo de mayor cantidad de carbohidrato en la mañana o en el almuerzo, ya para la noche no como carbohidratos, voy equilibrando ese porcentaje. Lo ideal es que nosotros entendamos cuál es ese porcentaje de recomendación en mi dieta diaria, ¿no es cierto? Y que yo lo pueda ir distribuyendo en el día. De esa manera no estoy privándome de comer, ¿no es cierto?, las cosas que me gustan, sino lo que estoy haciendo es tomándolo en las raciones, en las porciones adecuadas, para que tenga una alimentación sabrosa, rica, coma lo que me gusta, pero siguiendo las recomendaciones, ¿ya? Y ahí vamos a ver entonces nuestro siguiente concepto, que es porción y ración. Para eso, para porción, les he colocado aquí una fotografía para que entendamos un poquito más, incluso con las manos, cómo nosotros podemos hacer referencia a las porciones, ¿ya? La porción es la cantidad de alimento que uno elige servirse para beber o comer. Incluye una decisión individual. Cuando hablo de porción, todavía no estoy hablando de recomendación, ¿ya? Yo me puedo tomar una porción, dos porciones, tres porciones del producto que a mí me guste más. Pero esto no quiere decir que yo estoy cumpliendo con un requerimiento o con una recomendación, ¿sí? Este tipo de equivalencias que yo les muestro aquí, por ejemplo, con el uso de las manos para hacer referencia a las porciones, ¿ya? Es una nomenclatura o es una recomendación española que tenemos. La mayoría de la bibliografía que yo les comparto, pues es española, que creo que los españoles son los que más se han desarrollado en cuanto a la investigación y a las propuestas en cuanto a nutrición se pueden ver, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, me gusta mucho pues utilizar esta información con este origen español. Ustedes pueden ver aquí, muchas veces hacemos nosotros referencia, cuando hablamos ya de nutrición y queremos recomendar o queremos de forma rápida tener una referencia en cuanto a las porciones, pues utilizamos las manos, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, que en nuestro puño hace referencia a una taza, ¿ya? De cualquier tipo de producto, por ejemplo, cereal, vegetal que yo tome, ¿no? Entonces,
para que tengan una referencia, sobre todo cuando nosotros colocamos los alimentos dentro del plato, ¿no? Muchas veces no sabemos qué cantidad colocar, entonces si hacemos referencia un poquito a estas porciones, pues podemos tener una idea ya un poquito más clara, ¿no? Nos puede ayudar. Ahora, esto de aquí no es que es la única recomendación, no, puede existir muchas más recomendaciones, es más, nosotros vamos a profundizar haciendo cálculo de las porciones, ojo, entonces tenemos primeros datos con los que nos podemos referir a las porciones de alimentos, ¿ya? Entonces pueden ver normalmente la palma de la mano, este tamaño de la palma que tenemos hace referencia a la recomendación, por ejemplo, en un plato de productos cárnicos. Si yo observo, ustedes pueden ir haciendo este momento con las manos, ¿no? Este puñadito que tengo aquí es lo que se debería consumir de frutos secos, por ejemplo. A veces tenemos también la idea errónea de que, el fruto seco es bueno para mi salud y como, pero como en cantidades grandes, ¿no? Me como una taza, por ejemplo, en el día. Tampoco es recomendable, ¿no? Entonces, por más que sea un producto saludable, no es que puedo yo tomar lo que yo quiera, no. Tengo que hacer referencia a las raciones de recomendación, ¿sí? Igual, seguimos manejando el puño para productos, por ejemplo, que tienen ya un valor calórico mayor, ¿sí? Hago referencia a esto para, por ejemplo, considerar una onza de productos muy calóricos. El pulgar, cuando estoy tomando productos lácteos, estoy tomando grasas que son saludables, por ejemplo, y la punta del pulgar, cuando hago referencia a grasas que tienen un valor calórico mayor o que tienen grasas saturadas. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, aceites, mayonesas, mantequillas, azúcar, debería solo tomarse la punta del pulgar como referencia para las porciones. ¿Ya? Esto como una manera general de analizar las porciones en un plato, ¿sí? Pero ya las raciones, que es el siguiente concepto que tenemos aquí, ya que le vamos a pedir a Delis, creo que le toca, ¿no? A la Delis le toca leer el ración. Entonces aquí sí vamos a ver ya cómo se constituye esa recomendación. Vamos, Delis. Ración. Consideramos una ración alimenticia a la cantidad que se suele consumir de un determinado alimento. La adecuada combinación de raciones de los diferentes grupos de alimentos nos asegura que la alimentación sea equilibrada cualitativamente. Como ejemplo, en el caso de los lácteos se considera una ración alimenticia a un vaso de leche de 250 ml, 40 gramos de queso o 2 yogures. Gracias, Delis. Ya cuando hablamos de ración, ahí sí estamos haciendo referencia a esa recomendación que nos dan de consumo. Obviamente, para poder yo tener referencia de una ración, ha habido ya una investigación previa, ¿no? Dentro del mundo de la nutrición, pues existen estándares o existen referencias en cuanto al valor calórico, en cuanto al porcentaje de cada uno de los nutrientes para una persona que no tiene ningún tipo de patología, que consume entre 2.000 a 2.500 calorías diarias, realiza algo de actividad física, entonces yo puedo tener una referencia de consumo, ¿sí? Entonces, nada de lo que nosotros vamos a recomendar ahora lo estamos haciendo sin un fundamento, sin un estudio anterior, ¿no? Las referencias que se tienen, pues todas están validadas y las raciones de alimentos que nos recomiendan, obviamente están basadas en dietas de entre 2.000 o 2.500 calorías en el caso de una persona que no tiene patologías, una persona normal, ¿sí? Incluso ustedes, no sé si tienen a la mano algún empaque de algún tipo de alimento, o les doy chance para que vayan a ver. Ve, está la Delis, ve. ¿Qué tipo de alimento, Per? Aquí tengo. Que tenga etiqueta nutricional, que tenga etiquetas. Normalmente en los alimentos tenemos siempre etiquetas, ¿no? Entonces pueden ir y ver un producto. Ya vengo. Ya Aquí vaya. mi hijo se ha comido un helado, como sé, en el cuarto de él. No, mentira, yo me lo comí. Aquí, profe, una de la Oreo. Ya, la Oreo. Ay, Dios mío. Ella trae Oreo, yo trayendo así la lata de piñas en rodajas, la pasta de tomate. No, es de mi hijo que he comido. Son las rutinas para atender a la clase de nutrición. Esto traje yo para la clase de... Ya, si podemos ver, la mayoría de productos procesados siempre van a tener en la parte trasera, ya, la etiqueta nutricional.
Si es que ustedes se fijan, en la parte de abajo nos va a decir, por ejemplo, que el valor calórico de este alimento está basado en una dieta de 2.000 a 2.500 calorías. Busquen por ahí. Allá. Sí, sí, aquí está, profe. ¿No es cierto? Ya. Ajá. Esa es la recomendación general que nos dan de consumo de calorías diariamente. Para las mujeres nos dicen que deberíamos consumir 2.000 calorías y los hombres deberían consumir máximo 2.500 calorías. Estamos hablando de personas que realizan máximo 30 minutos de actividad física diaria, que es lo recomendable también. O sea, nosotros nos dicen, está bien, no necesitan ser deportistas, no necesitan correr 3 horas, ni ser élites, no, pero sí necesitamos nosotros pues realizar por lo menos 30 minutos de actividad física diaria, ¿sí? Para que todas nuestras funciones en el organismo se cumplen de manera correcta y sobre todo para que haya un gasto energético recomendable, ¿sí? Si es que yo tengo otras personas que obviamente realizan mayor cantidad de actividad física, tienen trabajos que exigen mucha cantidad de energía, pues todo eso va a exigir que la persona tome mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto? Pero si es que yo no realizo actividad física fuerte, no tengo un trabajo intenso, ¿no es cierto? Entonces, con media horita de caminar, por ejemplo, media horita de correr, o media horita de bailoterapia, o media horita de yoga, yo puedo estar cumpliendo con esa necesidad, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de calorías tiene que haber mayor gasto energético, ¿sí? Y obviamente, de acuerdo a los factores que analizamos también anteriormente, puedo yo tener un requerimiento nutricional diferente, ¿sí? Entonces, con toda esta información que se tiene, ya con esa recomendación de calorías, con la recomendación de actividad física, ¿no? Con la recomendación del porcentaje de consumo de todos estos nutrientes, yo voy estructurando recomendaciones de raciones de alimentos, ¿sí? Aquí habíamos puesto como ejemplo el de la leche, ¿sí? Si yo quiero consumir un producto lácteo, que es una fuente importante de proteína, yo en el día, por ejemplo, puedo consumir 3 raciones de lácteos, ¿ya? Entonces, una ración son, por ejemplo, un vaso de leche, una ración son 40 gramos de queso, una ración pueden ser 2 yogures de estos pequeñitos, ¿ya? O una taza grande de yogur puede ser una ración. Entonces, esas sí son recomendaciones que ya me están dando, ¿ya? Y que yo tengo establecidas y que las puedo tomar, ¿no es cierto?, en cualquiera de mis regímenes nutricionales, ¿ya? Entonces, porción, cantidad de producto que yo tomo, ¿no es cierto? Ración es la cantidad o la recomendación de consumo de ese producto, ¿no es cierto?, que me dan los expertos. Luego vamos al concepto de calorías. ¿Está quedando claro? No sé si es que tenemos preguntas. Profe, o sea, si yo consumo 2.000 calorías diarias, yo me mantendría en un peso estable siempre, ¿verdad? Si es que realizamos esta cantidad de actividad física, ¿no? Hay personas que de pronto tienen metabolismos muy acelerados con 2.000 calorías, de pronto no van ni a subir ni a bajar de peso, ¿sí? Pero obviamente si yo empiezo a tomar un régimen alimenticio para así bajar de peso, podría iniciar tomando una cantidad menor de calorías, pero realizando actividad física que me permita gastar esa energía que voy consumiendo. Pero todo eso ya veremos más adelante, ¿sí? Ahorita lo que estamos es viendo ciertos conceptos para que podamos entrar ya en la clasificación de los nutrientes. Vamos con el concepto de calorías. Joana. Ya, profe. Calorías. Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 grados centígrados o de 15.5 grados centígrados. A 15. ¿Sigo? En dietética se toma como medida de la kilocaloría, que equivale a 1.000 calorías. Es común escribir la abreviatura KCAL de forma errónea, pero según el sistema internacional se debe escribir todo en minúsculas y sin punto. Ya. KCAL. Ya, pero está medio, creo que yo les redacté mal, pero vamos a hacer referencia a las calorías como KCAL, ya, KCAL, perdón,
Ya la K y la cal se escribe. Y si es que yo estoy hablando esto cuando estoy hablando de kilocalorías. Estoy hablando de calorías, entonces también puedo tener esta referencia. Más adelante que vamos a hacer ya el cálculo, entonces esto va a quedar un poquito más claro. Sobre todo, es importante también el utilizar correctamente las unidades de medida. Yo sé que ustedes tuvieron matemáticas el primer ciclo, ¿no es cierto? Tuvieron con Pablito, no estoy mal, ¿con quién tuvieron mate? Sí, profe, con el profe. Con el profe, Con el profe Pablo. Ya. Entonces, Sí. ¿no? Unidades de medida. Entonces, ya vamos a ir utilizando eso más adelante cuando hagamos el cálculo, ¿sí? Pero como referencia nosotros tenemos a las calorías, que realmente es la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar. También podemos emplear los kilojulios que también tienen ahí en sus etiquetas. Si volvemos a las etiquetas, no sé si es que encuentran, por ejemplo, el valor calórico y junto a él dice este valor en kilojulios. sí, Ya, esa es otra nomenclatura que también se utiliza dentro de la nutrición, pero o la mayor parte de la información que nosotros podemos encontrar siempre va a tener como unidad de medida las calorías. Entonces, es incluso un poquito más fácil el relacionar, ¿no? Porque la mayor parte de la información también la tenemos en calorías. Ahora, igual se puede hacer la conversión, pasar de calorías a kilojulios, o de kilojulios a calorías, pero realmente no vamos a realizarlo, no es necesario realmente porque no tenemos nosotros como general esa unidad de medida dentro del país. Sin embargo, se tiene que colocar en las etiquetas, ¿no? Sistemas europeos de pronto utilizan los kilojulios, pero nosotros casi no utilizamos dentro de nuestro país. ¿Ok? Bien, avancemos un poquito entonces. Vamos a ver el concepto de salud y de enfermedad y con eso creo que ya finalizamos el día de hoy. Ya, vamos, salud, me ayuda, porfa. ¿A quién le tocaba? Lolita, creo. ya, perfecto. A ver, salud. En 1948, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Y asimismo sigue diciendo que la salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, cualquiera que sea su raza, religión, ideología política o condición socioeconómica. Esta definición presenta tres aspectos positivos. Se debe por fin a la salud en términos óptimos y positivos. Se incluye por primera vez al área física, mental y social del ser humano. Habla de un concepto de bienestar amplio como equilibrio en las tres dimensiones anteriores. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Se define como un desequilibrio físico, mental y social debido a unas causas y que van a producir unas manifestaciones objetivas y subjetivas que disminuye o anula la capacidad de la persona para realizar sus actividades normales y que la obliga a pedir ayuda a profesionales de la salud generalmente. La enfermedad tiene unas características. Influye mucho el cómo sea vista por la sociedad, afecta más a grupos socioeconómicos más bajos. Existen diferencias sociales en la percepción de la enfermedad y en el valor y significado de la misma. Provoca diferencias entre la persona sana y enferma, pues incapacita para el buen funcionamiento e impide el pleno disfrute de la vida. Ok, gracias Lolita. Bien, con estos dos conceptos creo que yo puedo resumir todo esto en que las patologías no deben ser consideradas o nosotros para poder tener un disfrute o poder entender, ¿no? Las situaciones que se nos presentan, no las vamos a considerar como enfermedades. Ya es feo de pronto decir que una persona diabética o hipertensa o una persona celíaca está enferma, porque realmente muchas veces esto puede ser una oportunidad para cambiar nuestros hábitos alimenticios y poder llevar un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, sí me gustaría que más bien hagamos referencia a que la salud es esta ausencia de enfermedad o cuando no nos encontramos en un completo estado de bienestar físico, psíquico, social. Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que presentan ciertas enfermedades, condiciones o patologías, pero que el mismo estado físico y psíquico las puede motivar a tener una mejor vida, ¿no? Entonces,
vamos a ver ciertas condiciones, patologías con ustedes, pero no quisiera que las comprendamos como enfermedades, sino más bien como oportunidades para poder cambiar nuestros estilos de vida, ¿sí? Es súper importante partir desde esto, porque no queremos tampoco hacer sentir a la persona con los alimentos que está enferma, ¿ya? Yo recuerdo muchísimo que en los primeros ciclos del estudio de nutrición que teníamos con los chicos, muchas veces cuando yo les pedía que hagan propuestas gastronómicas, me hacían, por ejemplo, el típico pollo a la plancha, pero así cocido ya full tiempo, ya seco, y con la ensalada de lechuga y tomate. Y eso era todo lo que hacía. Y al darme un pedazo de pollo que ya está sobrecocido y cocido en agua, ¿qué me están dando? Me están haciendo sentir de verdad que estoy enferma, porque no puedo consumir un producto que tenga mejores características, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo darle mejor sabor? ¿Por qué no puedo aplicar una técnica diferente de cocción para que yo pueda brindarle a la persona satisfacción en el momento de consumir sus alimentos y que no sienta en verdad que está enferma? ¿Sí? Entonces, cada dieta o régimen alimenticio que nosotros vayamos a ofrecer tiene que cumplir esta característica, ¿sí? Yo no tengo que pensar que estoy cocinando para una persona enferma o que estoy haciendo un producto para una persona enferma, sino que más bien tengo que pensar que ese producto tiene que guardar características, ¿no es cierto?, de sabor, características nutritivas, características calóricas, ¿no es cierto?, que cumplan o que cubran una necesidad. Hasta ahí. Nosotros tenemos que ver el campo, este momento, como ofrecer productos alternativos para grupos de personas que tienen diferentes condiciones, ¿sí? No vamos a ver como un enfermo que tiene que comer todo hervido, que tiene que comer todo solo vegetales o que tiene que comer todo sin azúcar. No. Vamos a tratar de ofrecer productos que tengan requerimientos diferentes, ¿sí? Para cubrir necesidades diferentes, ¿ok? Entonces, un poquito quería hacer referencia a los conceptos de salud y enfermedad, ¿no? Para que nos estemos todos alineados, estemos todos pues, enfocados en lo que vamos a lograr en esta asignatura, ¿ya? Preguntas. ¿No? Pues el momento Puedo no, ya. tomar una botella de vino entera. No, mentira. ¿Qué quiere comer? Una botella de vino entera. No, tómese una de vermut y coma hartas aceitunas y harto queso y qué rico. Depende, ¿con quién, Delis? Se puede tomar la... Es- Ya voy a pensar si con mi esposo o con mi novio. Claro, solo ahí para ver, como ayer uno de los chicos me decía, profe, estábamos hablando del alcohol, y me dice, si esto es, dice que cuando uno está bailando y está tomando, dice, el alcohol no le coge y no se emborracha fácilmente. Creo que eso depende de con quién esté bailando, porque si nos toca una tres ojos, de ley toca emborracharse, pues, para poder, ¿sí o no? Claro. Todo depende, todo depende. Depende de las circunstancias. Claro. Ok, chicas. Bien, entonces vamos a dar finalizada la clase de hoy. Terminamos de revisar los conceptos el día de mañana, ¿ok? Ya, profe, gracias. Antes de eso podría, a ver, en la plataforma tienen ustedes este momento aquí unas referencias de 2 videitos que están en mi Drive. ¿Qué quería que observen? Son videos de 3 minutos, no son más, ya que tienen aquí en los links de bibliografía de la unidad. Pueden observar estos 2 videos para poder reforzar un poco lo que hemos visto el día de hoy también, ¿sí? Son videos, como digo, cortitos, obsérvenlos ustedes porque de pronto se ponen muy pesados para reproducirlos en el Zoom. Entonces, revísenlos antes para que el día de mañana finalicemos con conceptos, ¿ya? Ya, profe. Listo, chicas, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Gracias, profe.